Listo. Pues sí, yo cuando entré acá a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el 95, yo me di cuenta que había efervescencia estudiantil. Estaba en ese momento en apogeo el movimiento zapatista. Se realizaban las caravanas estudiantiles universitarias de Chiapas. Había mucha movilización acá. Y eso a mí me atraía, me llamaba mucho la atención. Con el paso del tiempo me di cuenta que esta situación no era una condición como permanente de la universidad. Como me di cuenta que era el movimiento estudiantil se regía quizá por ciclos de gran movilización, pero también de pronto de reflujo. Y entonces como que había momentos en los que las situaciones graves que se llegaban a presentar en la universidad no llegaban a tener la suficiente respuesta por parte del estudiantado para hacerles frente. Una de ellas fue justo cuando yo entré también, en el 95, en la huelga de los SHs, que yo recuerdo que se perdió. El estudiantado lo perdió porque no hubo la suficiente respuesta por parte ni de los estudiantes de los colegios de ciencias y humanidades ante las contrarreformas educativas que se les presentaban, y mucho menos de apoyo por parte de las escuelas nacionales preparatorias, ya no digamos de las facultades y escuelas de la UNAM superiores. Entonces me di cuenta de que el movimiento estudiantil pues sí atravesaba por determinadas fases en las que a veces era más factible lograr consensos, convocatorias, movilizaciones que pudiesen hacer frente a las contrarreformas educativas o administrativas que planteaban los directivos de esta universidad. Por eso fue que cuando en el 97 yo empiezo a formar parte ya de los primeros entes colectivos para hacer frente a lo que en ese entonces se llamaba el Plan Barnés, o sea, las modificaciones al Reglamento General de Inscripciones y de Exámenes. Me di cuenta de que no había en realidad muchos estudiantes en donde hiciese eco el llamado que comenzábamos a hacer a la organización, a la información, a asistir a ya sea foros, a asambleas, en donde se discutiesen las problemáticas que en ese momento estaba planteando la llegada del rector Francisco Barnés de Castro, que entró en el 97 y inmediatamente aventó sus primeras reformas, como para ver la respuesta de la gente, del estudiantado principalmente, y con base en ello, pues aventar las siguientes. Entonces, como no hubo suficiente respuesta por parte del estudiantado en el 97, más que de determinados colectivos por aquí y por allá, que logramos reunirnos por ahí en el verano del 97 en lo que en ese entonces ya se conocía como la Asamblea Estudiantil Universitaria, pero que en realidad no llegó a aprender, no llegó a permear su mensaje al grueso de la comunidad estudiantil, sino hasta fines del 98, cuando se anuncia por parte del gobierno federal el recorte al presupuesto destinado a las universidades públicas. Y nosotros sabíamos, quienes ya teníamos un poquito de meses o un año ya organizados, ya sabíamos lo que significaba eso. El gobierno anuncia recorte al presupuesto a la educación superior, seguramente eso los directivos de la universidad lo van a querer sustituir con cobros directamente a los estudiantes. A 20 años. En 20 años, ¿cuántas generaciones han entrado acá a la universidad? Y la gran mayoría de esos estudiantes ni siquiera se enteró del asunto, no tiene ninguna referencia con respecto a lo que fue el movimiento, pero y creo que tampoco es consciente de que su ingreso y su permanencia en la universidad en buena medida se debe a lo que una generación anterior hizo, que tampoco esa generación estaba con ánimos de vanagloriarse o de que la reconociesen por siempre, ¿no?
como ellos fueron, gracias a ellos fueron, no, como que la generación a la que yo pertenecí teníamos como un cometido, una labor, un compromiso que nosotros asumimos sin pensar en el mañana o en el juicio bueno o malo que fuesen a hacer las generaciones posteriores, sino que lo veíamos como un deber. El de la defensa de la educación pública y gratuita. Nosotros sabíamos que nosotros habíamos ingresado y habíamos permanecido en la universidad gracias a distintas luchas que se habían dado antes que nosotros, generaciones antes que nosotros, y así nosotros sentíamos esa obligación, ese deber, y por eso fue que hicimos todo lo que hicimos, los grandes aciertos que tuvimos y los grandes dificultades que enfrentamos y también los errores que pudimos haber cometido, los hicimos en un momento, en un instante de mucha efervescencia política y mucha efervescencia ideológica y de mucha confrontación con las más diversas fuerzas que contra las que uno se puede enfrentar, las fuerzas económicas encabezadas por las cúpulas empresariales, las fuerzas, por ejemplo, eclesiásticas, las iglesias, ¿no? Principalmente la Iglesia Católica en ese tiempo, el poderío mediático, principalmente de las dos grandes cadenas de televisión, y obviamente el poder político representado por los gobiernos locales, federal, y naturalmente pues el adversario más directo, pues las directivas de la universidad representadas por sus directores, el rector, y también por esas fuerzas a las que ellos utilizaban como fuerzas de choque, como los porros, como etcétera, ¿no? O sea, nos enfrentamos ante un montón de adversarios. Y cuando uno se enfrenta ante tantos adversarios y es un colectivo muy grande, pues naturalmente que el proceso es difícil y que dentro de ese mismo colectivo va a haber diversas opiniones y va a haber distintas maneras de evaluar la situación, las condiciones de lanzar alternativas, propuestas y de accionar. Por eso fue que fue tan difícil ponernos de acuerdo a lo largo de todo el tiempo, desde antes de la huelga, durante la huelga, posterior a la huelga, lo que fue el movimiento estudiantil, porque así como cabezas habíamos, así había formas de pensar y de concebir las situaciones y de actuar, y entonces no siempre podíamos llegar a un acuerdo total, pero creo que todo el trabajo que hicimos, a pesar de las diferencias internas, a pesar de los conflictos que se pudo haber tenido al interior del Consejo General de Huelga del Movimiento Estudiantil del 99-2000, creo que la gran mayoría nos sentimos a 20 años y desde que acabó, o sea, satisfechos con nuestra labor, tanto personal, individual como colectiva, dentro de la universidad en lo que fue el episodio de la huelga, porque nosotros sabíamos que nuestra labor valió la pena para que muchas generaciones más pudiesen seguir ejerciendo ese derecho. Muchas veces se dice disfrutando ese privilegio, pero no es un privilegio. La educación es un derecho y como tal se ejerce y se defiende. O sea, muchas generaciones siguen ejerciendo ese derecho y muchos estudiantes, por fortuna, siguen valorando lo que significa la educación pública y gratuita y siguen también poniendo su trabajo y su esfuerzo diario, cotidiano, para hacer que esta universidad se mantenga en esos principios. 20 años después, yo, Argel Pineda, me dedico a la música. Desde antes de la huelga de hace 20 años, yo ya estaba enamorado de la música. Ya estaba junto con unos amigos en una banda de rock en ese tiempo. Y esa banda de rock yo la dejé por meterme de lleno al activismo estudiantil y a la huelga del 99. Yo venía con ellos desde fines del 96 y en el 99 los dejé. Después de la huelga intentamos como rehacer la banda, pero ya cada uno andaba en otras cosas. Y después de eso yo hice la carrera de diseño de la comunicación gráfica en la UAM Xochimilco. Ahí estudié diseño
Y pasaron todavía más años en los que yo extrañaba mucho la música, extrañaba cuando llegaba a tener en algún foro, en alguna asamblea, también allá en la UAM o cuando fue aquí en la UNAM, un micrófono en la mano para decir un meeting o cualquier cosa. Yo extrañaba tener ese mismo micrófono pero para cantar. Y muchos años tuvieron que pasar para que nuevamente, por azares del destino, se me presentara la ocasión de regresar a la música. Y ahora ya no en formato de rock, como yo lo hacía en mis épocas de chaval, sino ya yo había como que evolucionado hacia la música afrocaribeña. Ya me gustaba completamente, yo quería cantar música afrocaribeña y se me presentó la ocasión, primero en un grupo pequeño grupo de son cubano, después en una orquesta de salsa y son, y ya después, ahora, actualmente, yo llevo la dirección artística de una orquesta de salsa, que interpreta pues lo que se conoce en el argot salsero como la salsa brava, la salsa de antaño, la salsa de los 60, 70, la que tenía un fuerte contenido lírico, fuertes temáticas, y también música con mucha potencia y con mucho sabor. Esa es la música que interpretamos ahora en una orquesta que se llama La Necedad. Y, pero todas las enseñanzas que me ha dejado la vida, y particularmente momentos como lo fue el movimiento estudiantil del 99, pues son cosas que alimentan. Ciencia política, yo estaba convencido desde que entré a la facultad de estudiarla, que yo la estudiaba para entender de política. Y la huelga me hizo entender todavía más de lo que yo había entendido en las aulas, o sea, entender las distintas dinámicas entre los actores políticos, económicos, sociales, y todo eso me permitió eso. Entonces, cuando uno entiende, tiene como en la mente, en la conciencia, un poco más clara la situación, la realidad, le permite hacer cualquier otra actividad de una manera mejor. Y después diseño yo lo estudié porque quería utilizar las herramientas de la comunicación visual enfocadas a la comunicación política y social. Y eso también me permitió mucho de eso. Y yo ya, muchos años después, volví a la música y ahora creo que es mi profesión ya de vida, pero siempre con la mente clara de lo que es la realidad, de cómo analizar la realidad, de cómo percibir a los actores de la realidad y cómo aportar de alguna manera en la medida de mis posibilidades y desde mi trinchera, si se puede llamar así, a la transformación social que todos queremos que sea para bien en este país y en este planeta.